Hemos concluido una reunión del Gabinete Económico y Social. Esta reunión es sumamente importante porque pudimos hacer una evaluación del comportamiento de la pandemia del COVID en Honduras, cuál es su evolución. Hemos tenido reportes de los directores regionales donde se registra un preocupante incremento en los casos de COVID, en el número de personas hospitalizadas, en la cantidad de UCIs ocupadas y lamentablemente en el número de personas fallecidas. Han aumentado en más del 42% de los casos durante el mes de diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Que la población se ha relajado, ¿verdad? Las fiestas, hemos estado viendo y analizando que la población está tendiendo a hacer fiestas familiares, reuniones grandes en la noche, y eso está generando un relajamiento de la población y un incremento de casos, y la tendencia nos indica que esto va aumentando. Estos datos van a ser útiles para que la mesa multisectorial tome decisiones en los próximos días, ya que se ha visto que la gente por decisiones propias no ha querido mantener la disciplina con la que se comenzó la pandemia, y eso empieza a dar ya sus resultados. Según los expertos, no es un rebrote, sino que es un aumento masivo de casos por la Navidad y el fin de año, y es importante que la gente no se relaje por la pronta llegada de las vacunas. La gente piensa que el hecho de que tengamos noticias de vacunas produce una relajación en la población, y no estamos en el momento de relajarnos porque ya, como nos lo van a explicar ahorita, la curva definitivamente va para arriba. Los expertos nos indican que la mayoría de contagios se da en edad escolar, está entre 6 a 15 años, se da entre 13 y 14 años, y entre 4 a 12 años no hay tantos contagios, lo cual puede ser importante para tomar decisiones en el sector de educación para analizar si se puede regresar a clases presenciales o no. Hoy parte de las discusiones que tuvimos era casualmente que vamos a estar analizando el comportamiento de la pandemia para tomar la decisión en cuanto al regreso a clases o cómo puede ser ese regreso a clases, y ya la Secretaría de Educación estará dando algunas directrices de cómo va a ser. Ciertamente, en el mes de enero tendremos que analizar mucho el comportamiento de la pandemia para saber y tomar una decisión que sea la más acertada, porque claro está que el no ir a clase representa un retroceso sumamente importante y gravísimo para el futuro de Honduras. Y también es importante que se ha mencionado que se van a implementar al menos 30 nuevas camas de UCI en todo el país, 6 de ellas en San Felipe, 18 en San Pedro Sula y otras en otras ciudades. Unas tienen que ver también con los hospitales móviles. Vamos a darle la palabra a la ministra de Salud para que pueda ahondar en esta discusión que tuvimos hoy, igual al doctor Henry Andina y a la doctora Carla Pavón. Ministra. Gracias, ministro. Buenas tardes al pueblo hondureño. Definitivamente, hoy junto con todo el equipo técnico de la Secretaría de Salud, los directores de las 20 regiones sanitarias, hemos presentado un informe al presidente de la República y al Gabinete Social Económico sobre toda la situación que estamos viviendo con motivo de esta emergencia sanitaria, y por supuesto nos ha tocado presentar la evaluación de los escenarios de las últimas semanas con motivo de la movilización que hemos observado por la apertura del comercio, por la movilidad también de las personas en estas fiestas navideñas, y que hemos observado un comportamiento que no ha sido tan aceptable y que, bueno, se refleja entonces en la capacidad de ocupación que tiene ahorita los hospitales y, por supuesto, el incremento en el número de fallecimientos. La próxima semana nosotros estaremos dando un informe reportando ya todos estos fallecimientos que tenemos sospechosos, pero que estamos viendo un reporte prácticamente entre 10 y 15 fallecimientos diarios confirmados por COVID-19. Pero también importante destacar que los informes que se está presentando en los hospitales es que las unidades de cuidados intensivos prácticamente están llegando a un 98% de ocupación, y es un motivo, ¿verdad?, de preocupación para la Secretaría de Salud,
porque de no adoptar un patrón de conducta diferente, nuestros hospitales se verían rebasadas su capacidad de respuesta. Por supuesto, hemos tomado medidas importantes, diría estratégicas, y una de ellas es esta movilización que tenemos de más de 4.000 trabajadores de salud en todo el país. Estamos haciendo una captación temprana de pacientes sospechosos, de pacientes sintomáticos y asintomáticos para tomar decisiones pertinentes. Hemos provisionado de medicamentos a todos estos equipos para poder dar un tratamiento temprano y evitar, por supuesto, el congestionamiento, y que todo aquel paciente que se identifique con una sintomatología pueda ser abordado tempranamente y evitar, ¿verdad?, que nos llegue un estado crítico a las unidades de cuidados intensivos, donde hay menos posibilidades de vida, a pesar del esfuerzo que pueda hacer todo el equipo de médicos especialistas. Tarea importante, y es que la próxima semana nosotros estaremos fortaleciendo la capacidad de respuesta, ampliando las camas en unidades de cuidados intensivos, por supuesto haciendo un reordenamiento del recurso humano especializado en todas las salas que van a estar destinadas para dar respuesta a los pacientes que ocupen precisamente una unidad de cuidados intensivos o cuidados intermedios. Y hay acciones puntuales, ¿verdad?, que también la próxima semana estaremos anunciándolas y haciendo recomendaciones puntuales a la mesa intersectorial con respecto a las decisiones que se van a tener que tomar con el tema, por ejemplo, con la Secretaría de Educación. Estamos revisando si la población escolar debe regresar o no. Esto va a depender del corte de información que vamos a tener precisamente en esta semana, con toda la investigación que se realice después de todo el trabajo realizado que está haciendo precisamente este personal a nivel nacional. Es importante también destacar, ¿verdad?, que estamos haciendo todo un trabajo, un esfuerzo por introducir la vacuna tempranamente al país. Estamos haciendo negociaciones adicionales, además de hacerlo con el mecanismo COVAX, pero debo recalcar este mensaje. Independientemente de cuán temprano llegue la vacuna, o independientemente de cuánto es la tardanza, estas medidas de bioseguridad no podrán soltarse en todo este año y puedo decirlo también que el próximo año. La vacuna solo será una medida, parte de la medida para paliar toda la problemática que está generando la pandemia, pero el hondureño tiene que adoptar un patrón de conducta diferente, un compromiso con su familia para evitar o incrementar o que permanezca la emergencia aquí en el país. Vamos a darle la participación al doctor Andino para que explique algunos de los hallazgos del proceso de investigación que ha hecho la Secretaría de Salud. Buenas tardes. Dentro del informe que le presentamos al señor presidente, hicimos oficialmente la presentación de algunas de las investigaciones que dentro de la Unidad de Vigilancia de la Salud de la CESAL se han estado haciendo. En el mes de noviembre recibimos un estudio importante de dos autores importantes que reflejaban que las infecciones de COVID podían estar residiendo en los hogares. Y nosotros ya teníamos un antecedente de que las infecciones por COVID en Honduras estaba feminizando la pandemia, es decir, el número de casos había aumentado en las mujeres mucho más que lo que había ocurrido en los hombres. Entendiendo que la sociedad nuestra tiene un alto porcentaje de mujeres que son cabeza de familia, decidimos revisar las 127,000 fichas para buscar evidencias de que nos pudiéramos verificar que los hogares en Honduras estuvieran siendo los lugares o los sitios más seguros. Sin embargo, encontramos que el 28% de las infecciones de COVID que han tenido los hondureños han sido desde el hogar. Hay claras evidencias de que el virus llegó a la casa, está en la casa, y de alguna manera nosotros mismos nos hemos encargado
con esta alta movilidad, con el relajamiento de las medidas, dejar que este virus continúe el ciclo de infección dentro de los hogares y dentro de nuestros seres queridos. Es importante que la población tome conciencia de que esta es una enfermedad altamente contagiante porque el vector es un humano y que con la incorporación de una nueva cepa que está siendo detectada en países como Estados Unidos y Canadá, y esta nueva cepa que tiene la capacidad de penetrar más rápido las células de los tejidos e infecta en menor tiempo al paciente, tenemos que tener el cuidado pertinente para que los hogares sí de verdad sean los sitios seguros. Esta nueva cepa nos va a hacer entender que el panorama de la pandemia, si no seguimos ordenada y conscientemente las medidas de bioseguridad, vamos a volver a ser presa de un virus que es altamente infectante y que hoy día se ha convertido en un asesino. Alta mortalidad es lo que estamos consiguiendo de tener un relajamiento de las medidas y un relajamiento de lo que antes no debimos haber dejado de usar. Una mascarilla, el distanciamiento físico y un lavado de manos son las cosas que han salvado la vida en otros lugares. Países como Taiwán o otros de Corea pudieron controlar la pandemia sencillamente utilizando una mascarilla, lavándose las manos y el distanciamiento físico. Así que insistimos en esto, es importante. La población sigue siendo responsable de su propia seguridad. El autocuidado de la salud es un principio básico de la salud pública que se debe reforzar y no necesariamente traducir esto como trasladar una responsabilidad a alguien. La responsabilidad es que esta es una enfermedad que no es un vector al que podemos destruir, sino que es un vector al que tenemos que cuidar. Buenas tardes al pueblo hondureño. Quizás nos dirán que hablamos de lo mismo, que hablamos del uso de la mascarilla, del distanciamiento social, del lavado de manos, pero la diferencia la va a hacer usted, pueblo hondureño. La diferencia es que usted asuma la responsabilidad del uso de estas medidas de bioseguridad. Recordemos que venimos de una etapa, de un tiempo de reunión familiar, en la cual muchos nos relajamos, muchos salimos a lugares donde quizás regresamos con el virus a casa y estamos infectando a nuestros seres queridos. Por lo tanto, también recordemos que en este diciembre, en todos los diciembres, los hospitales atienden con mucho más razón a aquellos pacientes que vivieron su dieta diferente a lo normal y esto pues descompensó a los diabéticos y descompensó a los hipertensos y estos hoy están pasándole la factura al virus que se están llevando a una gravedad y hasta la muerte. Por lo tanto, recordemos que son los hombres los que mayormente mueren, que son aquellos que tienen una patología como diabetes, como hipertensión, fueron los que murieron el año 2020 y esto nos está volviendo a pasarle la factura. Por lo tanto, solicitamos a todos aquellos pacientes que tuvieron este relajamiento que vayan y compensen su salud porque esto agrava la enfermedad cuando el virus entra en su organismo. Volvemos a repetir, volvemos a exhortarle, pueblo hondureño, esto con todos los esfuerzos que el gobierno, que la Secretaría de Salud pueda hacer, se van a ver no reflejados de una manera efectiva si usted no acata las medidas de bioseguridad. Creo que el humano tiene la solución en sus manos y esa solución es nada más y simple y no cara, es usar una mascarilla, usar el distanciamiento social y el lavado de más de 20 segundos con jabón y agua. Creo de que si usted obedece, va a tener una bendición según su obediencia. Queremos anunciarles también que estamos en alerta máxima. Definitivamente el COVID va para arriba y la estadística nos dice que estamos entrando a un nuevo brote, o sea, no un nuevo brote, un nuevo pico, y se van a volver a instalar las cadenas nacionales para avisar a las personas cómo está el comportamiento de la población.